Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 3 de abril del 2022. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Avanzaremos en la serie La Salvación con el tema Los dos testigos. Meditaremos en la provisión especial de consuelo que Dios dará a su pueblo justo antes de la séptima trompeta. Buenos días, hermanos. Les invito a que hoy, primer domingo del mes, meditemos juntos con el tema Los dos testigos, como parte de nuestra serie La Salvación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad, Señor. Nos hemos presentado delante de ti, Señor, hemos exaltado, hemos bendecido tu nombre. Ahora, Señor, nuestro corazón está dispuesto para ti. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos inicialmente nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así Apocalipsis 11, 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bueno, hermanos, esta parte o la primera parte del capítulo 11 de Apocalipsis, al igual que todo el capítulo 10, es una especie de paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Así lo habíamos visto hace un mes. De tal manera que hoy lo que vamos a tratar es esta otra parte de esa inserción que hay antes de llegar a la trompeta número 7. Les recuerdo que estamos viendo precisamente aquí en la serie de la salvación ese tiempo de la gran tribulación. La gran tribulación que está conformada por los 3 ayes que menciona Apocalipsis, que se trata de la trompeta 5, 6 y 7. Ya hemos visto la trompeta 5 y 6. Antes de llegar a la trompeta 7 nos encontramos con Apocalipsis 10 y esta primera parte de Apocalipsis 11 que forman un paréntesis entre esas trompetas 6 y 7. Este paréntesis es muy importante. En la Biblia encontramos unos paréntesis muy importantes y particularmente aquí en Apocalipsis. Esos paréntesis muestran una dispensación especial que Dios está haciendo, una provisión especial que el Señor hace para esos momentos difíciles. Hay unos momentos muy difíciles acá, es la gran tribulación. El Señor dijo que nunca había habido tanta tribulación, el dolor, las cosas que hemos estado mirando con las trompetas, incluso desde antes de la trompeta 5, hemos visto ya unos desastres aterradores. La tierra ya no es esa tierra bonita, esa tierra habitable. A la altura de Apocalipsis capítulo 6 empezamos a ver que se vuelve todo un desastre y mucho más en plena gran tribulación, trompetas 5, 6 y 7. Dada esa situación tan terrible, diciendo que muchas personas del pueblo de Dios van a estar acá, que es una enseñanza clara que hemos visto en la palabra, el pueblo de Dios sí va a pasar por la gran tribulación, los judíos van a pasar por la gran tribulación, y no solamente los judíos, sino gran parte de la iglesia. Tristemente, la mayoría de los creyentes van a pasar por la gran tribulación. El Señor hace una provisión especial y de esto vamos a hablar específicamente en esta mañana. Dice el verso 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. A Juan se le dio una caña semejante a una vara de medir.
Esto nos da un concepto muy especial y requiere que miremos un soporte en el Antiguo Testamento para que lo podamos entender bien. En Números capítulo 35, acompáñame por favor a Números 35. Es importante que tomemos nota y que estas prédicas las volvamos a escuchar en oración. Cuando ya las tengamos en nuestro canal de YouTube, las volvemos a mirar y así le sacamos más provecho. A mí me ha tocado estudiar una y otra vez y por eso encuentro fácilmente la relación. Números capítulo 35, verso número 2. En Números 35, verso 2 dice: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y ahora miremos el verso 5. El verso 5 dice: luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Ahí está hablando de hacer como una reserva de unos terrenos, se están midiendo precisamente para tenerlos reservados. Esa medida o esa caña para medir está dando la noción de una medida, y la medida, de acuerdo a lo que nos muestra Números capítulo 35 y ahora otro versículo que le voy a mostrar, nos da una idea de reservar. Se toma una medida para reservar con un fin especial. Miremos por favor en Ezequiel capítulo 48. Ezequiel capítulo 48, el verso número 8. Ezequiel 48, 8 dice: junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de 25,000 cañas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes. Esto es, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. Hermanos, la relación acá es que medir está dándonos la noción de reservar. Se mide con el propósito de poner aparte, de reservar, de preservar con un fin especial. Esa parte, esos terrenos no van a ser tocados. Por eso es que se miden. Volviendo nosotros a Apocalipsis capítulo 11, entonces podemos entender un poquito mejor cuando dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Eso es para reservar o para preservar cierto espacio. Y se me dijo: levántate y mide el templo. ¿Qué es lo que se va a medir? El templo. También dice: y el altar y a los que adoran en él. Lo que se va a medir es el templo, o sea, lo que se va a reservar o preservar con un fin específico es el templo. A esta altura de Apocalipsis capítulo 11, ese templo, sin lugar a dudas, es un templo en el cielo. Y en ese templo está, dice, el altar y los que adoran en él. Ese altar que es mencionado allí, como está en el templo, tiene que ser el altar de incienso, el altar de oro, y no el altar de sacrificios, que ese está afuera, está en el patio. El versículo número 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, en el versículo 1 nos muestra lo que va a medir, lo que se va a reservar o a preservar, que es el templo. Y en el versículo 2 se presenta lo que no se va a medir, eso no se va a reservar. ¿Por qué no se va a reservar? Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Lo del versículo 1, que es el templo, está en el cielo. Pero lo del versículo 2, que es el patio que está fuera del templo, está en la tierra. La última parte dice: y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La ciudad santa es Jerusalén, así
Así se habla, así se menciona Jerusalén, así es llamada Jerusalén, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la ciudad santa. La ciudad santa no está hablando acá a esta altura del capítulo 11 de Apocalipsis, todavía no está hablando de la Nueva Jerusalén, está hablando de la Jerusalén terrenal. De tal manera que lo que se va a preservar, de acuerdo al versículo 1, es el templo que está en el cielo, y lo que va a ser desechado para que sea hollado por los gentiles, por las naciones, es el patio. Y se trata de la ciudad santa, se trata de Jerusalén. Jerusalén va a ser hollada. Esta profecía, queridos hermanos, es algo muy lamentable, muy triste. Por eso es que tú y yo debemos orar por Israel, debemos orar por Jerusalén, debemos orar específicamente por la conversión de ellos. Sé que se nos anima a orar por la paz en Jerusalén, y sí, debemos hacerlo, pero tenemos que ir un poquito más profundo. No es un asunto de una paz política realmente lo que requiere ni Jerusalén, ni Israel, ni ninguna otra nación, ni ninguna persona. Lo que requerimos todos los seres humanos es paz con Dios, y eso es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos orar para que Israel tenga paz con Dios, para que ellos se arrepientan, para que ellos entiendan que el Señor es el Salvador. Debemos orar. Hay muchas personas, hay muchos israelitas que, aunque tienen la palabra, no tienen al Señor. Debemos orar por la conversión de ellos. Ellos van a ser, la ciudad de Jerusalén va a ser entregada a los gentiles y va a ser hollada. Ahora dice el versículo, la última parte del versículo 2 dice 42 meses. Esos 42 meses, como lo hemos visto en otras ocasiones, haciendo la cuenta, el cálculo, corresponde a 3 años y medio. 3 años y medio, que es la duración de la gran tribulación. Las trompetas 5, 6 y 7, o sea, los 3 ayes mencionados en Apocalipsis, van a durar 3 años y medio. Eso que está hablando acá será el cumplimiento de lo profetizado en Daniel capítulo 9. Acompáñame un momento, por favor, allí. Daniel capítulo 9, el verso 24 dice, Daniel 9, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está hablando de las 70 semanas que están determinadas para el pueblo de Israel, y particularmente, como se menciona específicamente allí en el verso 24, para la santa ciudad, es decir, Jerusalén. 70 semanas están determinadas. Luego de ahí en adelante, después del verso 24, en adelante se menciona, se hace una descripción de lo que va a suceder en periodos, en esos periodos de semanas. También recordemos que esas semanas no son de 7 días, sino que cada semana es de 7 años. Y en el versículo 27, leamos por favor, el verso 27 dice, Daniel 9, 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Queridos hermanos, eso está hablando de la destrucción de Jerusalén, que es lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y 2. La santa ciudad será entregada, no va a ser reservada, no va a ser preservada, sino que va a ser dada a los gentiles para que la pisoteen, para que la hollen, literalmente, para que la vuelvan pedazos. Hay varias cosas por mencionar acá, ya las hemos mencionado en otras ocasiones. En el año 70 después de Cristo vimos cómo Tito hace una destrucción de Jerusalén, y esa es como una sombra de lo que va a suceder. Pero recuerde que el cumplimiento, la realidad que ya ha sido mostrada en la sombra es más fuerte, más intensa. Esto solamente, lo que sucedió en el año 70, solamente es una sombra de la realidad, de la verdad definitiva que va a suceder. Si fue terrible lo que sucedió con Jerusalén,
en el año 70 después de Cristo, imagínense lo que vendrá para Jerusalén. Nosotros debemos orar por esta nación. Volvamos a Apocalipsis capítulo 11. Debemos orar por Israel, queridos hermanos. Va a suceder lo que dice acá, va a ser hollada, y el tiempo dice que son 42 meses, 3 años y medio. 3 años y medio de gran tribulación. Algo más para mirar de estos dos versículos. Esto está mencionado después, queridos hermanos, de esa parte de la inserción que vimos hace un mes en el capítulo 10, que termina diciendo, les recuerdo el versículo 11 de Apocalipsis 10, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. A Juan se le dijo, es necesario que profetice. Queridos hermanos, es necesario que tú y yo profeticemos. Es necesario que tú y yo, de parte de Dios, hablemos su voluntad. Digamos, conozcamos la palabra de Dios y hablemos la palabra de Dios. Es necesario que profeticemos, particularmente lo que vimos en el capítulo 10, que el Señor viene a tomar posesión de la tierra. Es necesario recordar, volver a decir, insistir, hablar, declarar, predicar que el Señor vendrá a tomar posesión de la tierra. Después de esto, entonces viene la profecía de lo que sucederá con Jerusalén. Vamos ahora, hermanos, a los versículos 3 al 11. Apocalipsis capítulo 11, verso 3 al 6. Apocalipsis capítulo 11, versos 3 al 6 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Esos 1260 días equivalen exactamente a esos 42 meses. Es otra manera de decir el mismo tiempo, que corresponde también a 3 años y medio. O, como también lo dice la palabra de Dios, particularmente en Daniel, lo habla como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Corresponde entonces a 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen. Ellos van a profetizar. Hay 2 testigos que el Señor va a levantar durante este tiempo de la gran tribulación. Los va a levantar para profetizar, para hablar de parte de Dios. Queridos hermanos, es que va a ser un tiempo muy difícil, muy duro. Nunca ha habido tanta tribulación como en ese tiempo. Entonces el Señor va a levantar a sus 2 testigos más poderosos. Tú y yo somos testigos, pero estos van a ser mucho más poderosos. Ya vamos a ver unas características de ellos. Esos 2 testigos van a estar hablando de parte de Dios y van a hablar en contra del anticristo, en contra de las cosas que él va a hacer. Y eso va a ser un consuelo especial, no solamente para Israel, sino también para los creyentes en Cristo que estén pasando por la gran tribulación. Esos 2 testigos van a hacer varias cosas. Van a declarar, entonces van a atestiguar en contra del anticristo, en contra de Satanás, en contra de las tinieblas, a favor de Dios. Y va a ser un aliento para Israel y un aliento para la iglesia, la parte de la iglesia que haya quedado aquí para la gran tribulación. Dice: y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Esas ropas de cilicio son ropas de luto, porque el mensaje no es un mensaje de alegría, no es un mensaje de gozo, es un mensaje de mucho dolor, de dolor desgarrador, por la época, por las circunstancias que se van a vivir durante la gran tribulación. Ellos están vestidos entonces de luto y así van a profetizar. Versículo 3 nos dice entonces el mismo tiempo, son 3 años y medio, y nos habla de esos 2 testigos. Vamos adelante, verso 4 dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Habla de 2 olivos, 2 candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Esta descripción es muy bonita. Esta descripción implica que son 2 olivos, implica que están llenos de aceite, que están llenos del Espíritu Santo. Implica, también dice, 2 candeleros. Los candeleros, recuerden, nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 1 que esos candeleros son las iglesias. Nosotros ahorita, en este momento, somos los que damos el testimonio.
pero ellos también se van a levantar como dos candeleros, son los que van a dar testimonio específicamente, particularmente en ese tiempo de la gran tribulación, en esos últimos 3 años y medio de esta dispensación de gracia. Por eso lo llama olivos, por eso lo llama candeleros. Están de pie delante del Dios de la tierra. Esta manera de decirlo es porque están representando al Señor, están representando a Dios. Acompáñame por favor a Zacarías capítulo 4. Zacarías capítulo 4, verso 3. Zacarías capítulo 4, verso 3 dice: y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Versículos 11 al 14 de aquí mismo de Zacarías 4. 11 al 14 dicen: hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Hermanos, sin lugar a dudas, aquí en Zacarías se está profetizando lo que se dará cumplimiento a la altura de Apocalipsis capítulo 11. Lo que estamos viendo en esa inserción justo antes de la 7ª trompeta. Se presentan, dice entonces, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. 2 ungidos son 2 personas llenas del Espíritu Santo, listas a dar testimonio y están representando al Dios, al Señor de toda la tierra. Volvamos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. El versículo número 5 dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Les digo, queridos hermanos, que ellos tienen un poder muy grande. Nosotros ahorita tenemos mucho poder, hermanos, lo hemos experimentado. Tú y yo hemos visto cómo es ese poder realmente, pues obviamente es la manifestación del poder de Dios contra las enfermedades, contra los demonios, contra la misma naturaleza. Los testimonios que hemos tenido en estos últimos años pues son sorprendentes y son para darle gloria a Dios, son muestras de ese poder que se mueve en nosotros. Pero, queridos hermanos, lo que dice acá el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ese es un poder impresionante. Ahora nosotros, si alguien nos quiere hacer daño, nosotros nos hace daño y dañados nos quedamos. Obvio, el Señor tiene cuidado de nosotros y Él sabe lo que podemos resistir, y si nos dañan, Él nos sana, y si nos mata, Él nos resucita, y si no nos resucita es porque nos necesitaba así. Es decir, estamos en las manos del Señor, pero lo que quiero expresar es que ellos van a tener un poder manifiesto de tal manera que no los van a poder dañar así porque sí. Van a ser prácticamente intocables. ¿Quiénes serán estos 2 testigos? Hay muchas personas, yo creo que la mayoría están de acuerdo con que uno de esos, sin lugar a dudas, es Elías, el profeta Elías. En cuanto al otro, a su compañero, al otro testigo, sí hay dudas. Algunos dicen que es Enoc, otros dicen que es Moisés. ¿Por qué se pensaría que son Elías y Enoc? Miremos, por favor, en Hebreos capítulo 11, verso 5. Hebreos capítulo 11, verso 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios.
y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Queridos hermanos, Enoc no murió. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 5 del verso 21 al 24, cuando se habla ese testimonio acerca de Enoc. Él caminó con Dios y lo traspuso Dios. Él no vio muerte. Al estudiar, al estar preparando, vi muchas versiones, encontré en internet muchas versiones de predicadores que dicen que Enoc no murió en ese momento, que está mencionado en Génesis capítulo 25, pero un poco más adelante sí murió. Pues, hermano, yo eso lo leí, no lo creo. Lo que leo y sí creo es que el verso 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Él no vio muerte. Si la Biblia dice, pues yo lo creo. De tal manera que Enoc es un candidato porque no vio muerte. Miremos ahora, por favor, en Segundo Libro de Reyes, capítulo 2. Segundo Libro de Reyes, capítulo 2. Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, verso 11. Dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Otro que fue llevado por Dios sin morir fue Elías. Como ambos fueron llevados por Dios sin morir, entonces son los candidatos, son los que tienen el perfil para ser estos dos testigos que el Señor va a usar durante la gran tribulación. Sin embargo, queridos hermanos, quiero decirles que, aunque es muy válida esa argumentación, pienso que los dos testigos son Elías y Moisés. Pienso que son estos dos. Y vamos a mirar algunas cosas que nos señala particularmente el mismo capítulo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, volvamos allí por favor. Esa manifestación tan tremenda del verso 5 no es algo nuevo en la Biblia. Dice: si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Eso no es nuevo. Ahora mira el verso número 6. El verso 6 dice: esos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Lo has escuchado antes? A fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Has escuchado eso antes? Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. ¿Has escuchado sobre estas manifestaciones antes? Las hemos escuchado en Moisés y en Elías, ¿cierto? Vamos a mirar la escritura en Éxodo capítulo 7. Vamos por favor a Éxodo capítulo 7, verso 20. Éxodo 7, 20 dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Así que parte de ese ministerio de Moisés fue esto: convertir el agua en sangre, literalmente. Eso fue el deseo de Dios, esa fue la manera como Dios lo usó, entre otras maneras, a Moisés en este tiempo. Miremos ahora por favor en el capítulo 9 de Éxodo, verso 14. Éxodo 9, verso 14. Dice Éxodo 9, 14: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Las famosas plagas, queridos hermanos. O sea que lo que menciona Apocalipsis capítulo 11 no es nuevo. Ya esto de convertir el agua en sangre y las plagas que son enviadas cuando ellos quieran, esto ya lo hemos visto en Moisés, en la vida de Moisés, en el trabajo, en el servicio, en el ministerio de Moisés, ya lo hemos visto.
Miremos por favor también en primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Primer libro de Reyes 17:1 dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí está el ejemplo como el Señor está usando a Elías. Está cerrando literalmente los cielos para que no haya lluvia. Miremos también en segundo libro de Reyes, capítulo 1. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versos 10 al 12. Segundo de Reyes 10 al 12 dice: Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Uy, qué espantoso, qué terrible, qué poder manifiesto aquí en Elías. Versículo número 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Uy, queridos hermanos, qué cosa tan tremenda, qué cosa tan terrible. ¿Que usted le gustaría ir a darle una razoncita de parte de su rey a Elías? Pues hay que mirar cómo va. Es muy interesante. Si quieres, tú luego terminas de leer o lees completa la historia en este capítulo 1 del segundo libro de Reyes, cómo después sí fue uno en humildad, se postró, se humilló, y entonces el Señor le dijo a Elías: no lo vas a matar, ni vas a matar a los 50 de él, no te tenga miedo, vaya con él. Pero es de acuerdo a lo que él puede, él decide, él tiene ese poder. Eso lo vemos entonces manifiesto en el ministerio de Elías. Vemos a Moisés y a Elías, que tienen el perfil para ser esos dos testigos. Algunos dirán: pero es que bueno, Elías no murió, pero Moisés sí murió. Pero ¿recuerdas que hay un misterio con el cuerpo de Moisés? El Señor lo tiene preservado. ¿Y qué si el Señor lo resucita? ¿Qué si el Señor lo resucita? ¿No sería extraño? Realmente recordemos el poder de Dios. No sería el primero que el Señor ha resucitado. Recordemos lo que hizo con Lázaro. Y si el Señor tiene reservado ese cuerpo de Moisés precisamente para levantarlo en esta época de la gran tribulación. Pienso yo, queridos hermanos, yo personalmente pienso que los dos testigos son Moisés y Elías. En Mateo capítulo 17, verso 1 al 3, donde vemos la transfiguración, vamos a leer lo que dice. Mateo capítulo 17, versos 1 al 3 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hermanos, el hecho que esté Moisés y Elías hablando con él, entonces nos perfila aún más que esos son los dos testigos que el Señor va a levantar a la altura de la gran tribulación. Los dos testigos. Además, no son nuevos testigos, son testigos de siempre. Moisés, que está representando la ley, Elías, que está representando a los profetas, son los dos grandes testigos que vemos desde el Antiguo Testamento. Moisés y Elías, la ley y los profetas, como lo dice Lucas 16:16. Lucas 16:16 habla de la ley y los profetas, refiriéndose a todas las escrituras, a todo el Antiguo Testamento. Es el testimonio que el Señor tiene. Son los dos testigos del Señor. Queridos hermanos, los dos testigos naturales del Señor son Moisés y Elías. Al decir naturales,
digo yo, son los que tienen todo el perfil para ser esos testigos que el Señor va a usar de una manera milagrosa, de una manera poderosa durante la gran tribulación. Ellos dan ese testimonio, ellos van a hablar de parte de Dios. Volvamos por favor a Apocalipsis 11. Ellos van a hablar de parte de Dios y van a hablar en contra del anticristo. Esto, como les he dicho, va a traer aliento a Israel y va a traer aliento a los creyentes, a los cristianos que se han quedado para la gran tribulación. Van a ser fortalecidos. También está la posibilidad que personas crean en el Señor todavía. El Señor todavía no ha regresado, entonces todavía hay chance, todavía recordemos que esos últimos 3 años y medio todavía son parte de esta dispensación de gracia. Todavía se puede creer en el Señor Jesús como Salvador, como Rey y Salvador, como el Hijo del Dios viviente. Desafortunadamente muchos van a morir. Miremos lo que dice en los últimos versículos que vamos a considerar en esta mañana. Apocalipsis capítulo 11 versos 7 al 14. Apocalipsis capítulo 11 versos 7 al 14 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Uy, hermanos, acá la cosa se pone tremenda, pero el Señor tiene todo bajo control. En su soberanía, en su voluntad está que la bestia que sube del abismo haga guerra contra ellos, contra sus 2 testigos, contra los 2 grandes testigos del Señor, y los venza y además los mate. Dice el versículo 8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Queridos hermanos, vamos a mirar esto como por partes. El versículo 7 nos dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. ¿Cuál será esa bestia que sube del abismo? Que cuando Moisés y Elías terminen su testimonio, va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer y los va a matar. ¿Cuál es esa bestia? Dice que la bestia que sube del abismo. Recordemos, por favor, vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 9, verso 11. Ya hemos hablado de esta bestia. Apocalipsis 9, 11 dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ese ángel del abismo es la bestia, la misma bestia, y se trata del anticristo. Cuando vimos Apocalipsis capítulo 9, nos vimos en detalle que se trata de el anticristo, esta bestia entonces que es mencionada en el verso 7 de Apocalipsis 11, que sube del abismo, hace guerra contra Moisés y Elías, los vence y los mata. También miremos en Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis 17, verso 8. Apocalipsis 17, 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. No vamos a entrar en detalle sobre, hay cosas muy importantes como se describe aquí en este versículo 8 a la bestia, pero cuando lleguemos a Apocalipsis 17, si el Señor lo permite, entonces entraremos en detalle. Por ahora mencionar que esa bestia que sube del abismo es el anticristo. El anticristo es el que va a hacer guerra contra Moisés y Elías, pero ellos alcanzan a terminar su testimonio. Y luego viene el anticristo, hace guerra contra ellos, los vence y los mata. Y va a ser terrible porque no va a permitir que sean sepultados. Como dice el versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Los cadáveres de ellos van a estar allí, entonces van a ser escarnio público, van a ser
una exhibición y todo el mundo va a temer y algunos también se van a burlar. El hecho que no permita que sean sepultados es para eso, para dar un escarmiento, para que la gente tenga más temor y para que los que están aliados a él, al anticristo, pues disfruten de ese espectáculo tan bochornoso, tan terrible, tan degradante. Dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. La grande ciudad. ¿Cuál es esa grande ciudad? Dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Esa grande ciudad, ya hemos hablado que esto está aconteciendo en Jerusalén. ¿Será que ya no es en Jerusalén? Porque dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Muy bien, hace la palabra para puntualizar. Eso nos da una ayuda. Nosotros en nuestra debilidad podríamos errar, pero con tanto cuidado en la revelación del versículo 8 no hay manera de equivocarse. Porque dice, la grande ciudad que en sentido espiritual, es en sentido espiritual que se llama Sodoma y Egipto. Pero hay una clave muy especial. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿El Señor fue crucificado en Sodoma o en Egipto? Pero si se habla de una ciudad, de una grande ciudad, y estamos hablando de Jerusalén, nos movimos de Jerusalén. No, para nada, es Jerusalén. Jerusalén aquí en sentido espiritual es llamada Sodoma y Egipto. ¿Por qué es llamada Sodoma y Egipto? Podríamos deducirlo fácilmente, pero vamos a la escritura misma nos ayuda a tener claridad. Miremos en Jeremías capítulo 23, verso 14. Jeremías 23, verso 14. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Esto habla de la pecaminosidad de estas personas, del mismo pueblo del Señor. Así que entonces Jerusalén en ese tiempo, en sentido espiritual, será llamada Sodoma por la pecaminosidad, porque son muy pecadores. Hermanos, Israel fue restablecido como nación, pero Israel no cree en el Señor. Israel está en pecado. Ellos están muertos en sus pecados, en sus delitos. Entonces en sentido espiritual es llamada así, Sodoma. También es llamada Egipto. Miremos por favor en Ezequiel capítulo 23. Ezequiel capítulo 23, verso 27. Ezequiel 23, 27 dice, y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Es el pueblo de Dios, pero acordándose de Egipto, evocando esos recuerdos, lo que habían vivido allá. El Señor está mostrando eso. Entonces, ese Egipto está hablando de la mundanalidad, queridos hermanos. Aquí en Apocalipsis capítulo 11, el versículo 8, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma por el pecado, Egipto por lo mundano. Dice donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículo número 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Increíble esto, queridos hermanos. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Impresionante. Están celebrando el hecho que hayan sido derrotados y asesinados y humillados en sus cadáveres allí sin permitir una sepultura digna. Y se hacen hasta regalos, están festejando, están pero felices porque ellos habían sido atormentados. Hermanos, es tanto el pecado, es tanta la mundanalidad en una persona que la palabra de Dios
en lugar de traerle un refrigerio, le traes una confusión, le traes un tormento. Dice la última parte del verso 10, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Claro, son testigos de parte de Dios y son testigos contra el anticristo, contra Satanás, contra el mundo, contra las tinieblas. Por eso se sentían atormentados. Verso número 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ay, hermanos, ellos resucitan. Moisés y Elías mueren, pero son resucitados por el poder del Señor. Dice la última parte, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Hermano, qué asunto tan glorioso, qué resurrección tan poderosa y qué ascensión tan gloriosa en una nube, así como el Señor Jesús. Dice, esa voz del cielo los llamó, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Ellos estaban viéndolo. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Queridos hermanos, mira la ciudad como además de que ya ha sido asolada, ahora con ese gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumba. La 10ª parte. Mueren por ese terremoto 7,000 hombres. Y los demás entonces se aterrorizan y dicen, uy, no, estábamos equivocados. Y dan gloria a Dios del cielo. Desafortunadamente, ya muchos han muerto. Y no todos se arrepienten. No todos se arrepienten. Hermanos, definitivamente en nuestras oraciones recordemos a Israel. Recordémonos unos a otros. Allí en el grupo, recordemos, tenemos que orar por Israel. Tenemos que orar por la conversión, no solamente de los gentiles, de las naciones, sino de Israel, de esa nación que es del Señor. Ellos van a sufrir terrible en ese tiempo de la gran tribulación. Termino leyendo el verso número 14. Dice, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Recordemos que el segundo ay es equivalente a la 6ª trompeta y el tercer ay que dice viene pronto es la 7ª trompeta. El primer ay, 5ª trompeta. Segundo, 6ª trompeta. Tercer ay, 7ª trompeta. El segundo ay pasó, dice el verso 14. He aquí el tercer ay viene pronto. Hasta acá entonces esta inserción del capítulo 10 y esta primera parte del capítulo 11, ese paréntesis, y luego sí, del verso 15 de Apocalipsis 11 en adelante viene la 7ª trompeta, que con la ayuda del Señor veremos más adelante. Hasta aquí, hermanos, esta palabra en el día de hoy. Yo quiero dejarles esta recomendación, esta insistencia. Oremos por la conversión de Israel, oremos por la conversión de la familia, oremos por la conversión de todos en la casa, oremos por la conversión de los vecinos, oremos por la conversión de las naciones, pero particularmente oremos por Israel. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo, gracias por tu gran amor, por tu palabra. Ayúdenos, amado Dios, ayúdenos a establecer, Señor, unos tiempos especiales para orar y recordar en nuestras oraciones a Israel. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento ponemos esta nación en tus manos. Pedimos que tengas misericordia de Israel. Danos la oportunidad, Señor, de contactar, de conocer a personas de esta nación, hablarles del Señor. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Ayúdenos, Señor, a nosotros como iglesia a estar firmes en lo que tú nos has dado, en lo que hemos creído. Padre, ayúdanos, Señor, a ser tenidos por dignos de escapar de estas pruebas terribles que vendrán. Ten misericordia de nosotros, Señor. A ti, Señor, y solamente a ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.